Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hay grandes preguntas, Masters, que todos tenemos sobre la saga, que algunas tienen respuesta y otras no, y la verdad están todas diseminadas por el canon. Así que hoy vamos a explorar 16 grandes preguntas que existen en las diferentes eras de Star Wars por todos lados. Esto como un especial con grandes cuestionamientos que tienen muchos de ustedes, así que vamos a ello. ¿Thrawn conquistará a Tatooine en el futuro del Filoniverse? Long live the Empire. Y yo creo que hay una muy buena posibilidad de esto como especulación responsable, Masters, porque con el mapa galáctico canónico de Star Wars revelado oficialmente a mitad del 2025, ahí se nos corroboró una inmensa casualidad de lo presentado al final de la serie de Skeleton Crew con la ubicación de la bóveda de Tatooine, que sabemos que estaba escondida desde los tiempos de la Vieja República, y que esa inmensa bóveda por fin fue revelada para la galaxia en los tiempos de la Nueva República, donde está atacando Thrawn. De hecho, al final de Skeleton Crew vimos cómo el gobierno neorepublicano iba llegando al planeta Tatooine, y esta escena curiosamente conecta con el final de Ahsoka temporada 1, con ese gran almirante Thrawn llegando hasta Dathomir, que será su nueva morada, como ya ha implicado todas las cosas que hemos visto de la temporada 2 de Ahsoka, porque justo a Tatooine y Dathomir son mundos cruciales en ambas series, pero también lo son para el futuro porque son planetas vecinos. O sea, es bastante casual que a Tatooine en el final de Skeleton Crew quedó completamente diezmado por piratas, sin un escudo o un supervisor que lo esconda de invasores galácticos. Los piratas solamente fueron un pretexto para que llegue algo peor. Y ahora curiosamente está protegido por una débil Nueva República. Inclusive recordemos que apenas llegó un escuadrón de naves a proteger ese planeta. O sea que si llega el Quimera puede patearle el trasero a todos. Y la clave de esto es que justo el mayor estratega del Imperio en la actualidad acaba de volver al mismo sector galáctico. Y los remanentes están ávidos de hacerse de recursos para refundar el Imperio Galáctico y continuar también el legado del Emperador Palpatine, como ya dejó entrever toda esa escena del Consejo en las Sombras en Mandalorian 3, donde las células imperiales están bien coordinadas pero parecen acéfalas engañando a la Nueva República. Así que los imperiales necesitan recursos para crecer y transformarse en la Primera Orden, para eventualmente también enfrentar a la Nueva República intentando vencerla. Y da la enorme casualidad que el gran almirante Thrawn ahora opera desde Dathomir, y sabemos que estará pateándole el trasero a la Nueva República desde ese mismo planeta de las Hermanas de la Noche, donde al lado tiene una enorme reserva de dorados créditos o doblones de la Antigua República listos para robarse. ¡Qué casualidad tan afortunada! Vaya, hay algo muy gordo que sembraron Filoni y Favreau entre Ahsoka, Mandalorian y Skeleton Crew por estas señales, Masters, para dotar al Imperio de recursos y seguramente conectar todas las series como había sido tan evidente hasta ahora que estamos viendo este mapa galáctico. Y sobre todo porque no hay que olvidarnos que fueron Filoni y Favreau los que le dijeron a J.J. Watts y Chris Ford, los creadores de Skeleton Crew, desde que picharon su idea de la serie en la década pasada, que pese a que la trama podía caber en cualquier era de Star Wars porque eran personajes originales, esta pues era mejor que la pusieran en el Filoniverse en la era de la Nueva República. Así que esto implica de gran manera que lo sembrado en Tatooine con la barrera y los créditos republicanos pueden ser utilizados eventualmente como un gran recurso para demostrar cuál débil es la Nueva República y que Thrawn tenga eventualmente una rica victoria ahora ahí en Tatooine. ¡Sí! ¿Es tarde para introducir en el canon a más personajes del universo expandido? Y la verdad aquí creo que Dave Filoni es mejor para contestar que yo. Yeah, you know, never say never. Y sí, Masters, al igual que Filoni, creo que nunca hay que decir nunca. Solo hay que esperar a la historia correcta para quien sea, desde Starkiller, Mara Jade u otro personaje loco como Darth Talon, para que sean canonizados en forma, después de haber sido en las décadas pasadas personajes entrañables y populares entre el fandom. Esto claro en el antiguo universo expandido. Personajes pues que siguen sin ser canon hasta ahora. Y vaya, también hay que señalar que el amo del canon, Dave Filoni, siempre ha estado abierto a introducir personajes de Legends si son en la historia correcta. Así como por ejemplo introdujo a Thrawn en Rebels y también en Ahsoka. Incluso también sabemos que en Rebels quiso poner a Starkiller como un inquisidor y descartó en un momento esa idea porque no cuadraba. Y ojo, no hay que olvidarnos que en contenido reciente del canon de cómics y novelas se han canonizado a personajes como el cazarrecompensas Durge de Clone Wars o también al mítico príncipe Shizor de Sombras del Imperio, que también ya es canon. Así que para nada pienso que es tarde para introducir al personaje que sea del universo expandido ahora en el canon, porque también Star Wars constantemente hace saltos del tiempo porque no trabaja de forma lineal, como también lo ha señalado Filoni en múltiples entrevistas. Y eso incluso siempre puede reinterpretar ciertas historias para que, ¿por qué no?, sí exista una Mara Jade en los tiempos de la Nueva República, o que incluso haya amado a Luke Skywalker y haya muerto, para hacer más trágica la historia del maestro Skywalker, o por qué no hasta Darth Talon, Masters, que sabemos que George Lucas quiso que fuera el aprendiz de Maul, que ahora en el presente pinta a ser un personaje muy similar como aprendiz de Maul, o que al menos en la serie de Maul vamos a ver su reinterpretación como una
especie de aprendiz Twi'lek de Maul. Así que creo que en realidad nunca es tarde para cualquier personaje. ¿Qué pueden contarnos en la serie de Maul Shadow Lord? Y ojo, hay señales muy claras de lo que vamos a abordar, así que vámonos por partes. Primero que nada, Masters, al final de Clone Wars en el 2020, se planteó a Darth Maul ocultándose ante el ascenso de los Sith y controlando a los Pikes, a los Black Sun y al Alba Escarlata, además, claro, de los aliados mandalorianos que tenía. Y sabemos que él controlará a los mundos majos al menos por una década hasta la cinta de Solo y lo pierde todo ya en los tiempos de Rebels. Y ojo, la serie de Maul por la Celebration Japón está confirmada que se dará en el primer año del Imperio en la línea del tiempo, a la par de Tales of the Empire en el arco de Barris, donde ahí también vimos varios inquisidores que van a aparecer en la serie de Maul, y esta serie también se da a la par del Bad Batch o también a la par del arco de Asajj Ventress de Tales of the Underworld. Perfectamente ciertas cosas presentadas con Ventress, porque se centra en el mundo bajo, además de que ella también es una dathomiriana igual que Maul, se pueden abordar justamente en la serie de Maul desde otra perspectiva, y esto también puede ligar a la trama de Maul con la senda oculta y supervivientes Jedi. Y de hecho en la Celebration se nos dijo que será una serie sobre cómo Maul se hará de los mundos bajos durante la era imperial, y por eso será una piedra en los zapatos para los Sith. Pero también en el tráiler para asistentes en Japón se vio cómo se juntaba con criminales y daba un golpe en una bóveda, inclusive teniendo a Rookast, esa mandaloriana que vimos en la última temporada de Clone Wars, como aliada. O sea, seguirá teniendo ciertos mandalorianos, pero en ese golpe en la bóveda, Master, se aparecía el primer hermano inquisidor marró que lo cazaba, uno que sabemos que después sería un no muerto en los tiempos de Ahsoka. O sea que alguien va a terminar cargándoselo. O sea que esto nos confirma, Masters, que el inquisitorio de los Sith lo cazará y se enfrentará a ellos. Fuera de que tenemos nuevecitos rigs del gran inquisidor, de ciertos hermanos inquisidores o de Vader. Y además, él encontrará una nueva aprendiz misteriosa, una Twi'lek de piel roja, que en algunas escenas lo entrena y ella porta un sable de un bello rojo carmesí. Una que se ha rumorado que su nombre podría ser Tarin Kaleno, una especie pues de reinterpretación del personaje de Darth Talon, que eventualmente Masters podría llevar este nombre de Sith. Pero es claro que Maul buscará seguir la regla de 2 apartado de los Sith, teniendo una aprendiz oscura que desconocíamos en estos tiempos, reinterpretando otra vez su historia, idéntico pues a como también intentaría después tener otros aprendices, como intentó seducir a Ezra Bridger en Rebels, y también a Lady Qi'ra que la entrenó en Dathomir, como lo vimos en Solo y en los cómics, la cual ella después en los tiempos finales del Imperio intentó destruir a los Sith, porque ese siempre fue el gran legado y el plan final de Maul. La venganza en contra de los Sith. Y esto es clave porque Maul siempre quiso romper con Palpatine y destruir a los lores del Sith, porque los conocía hasta la médula. Y de eso pues apunta a que tratará su serie. Y esto lo digo también porque Sam Witwer, el actor de voz de Maul, confirmó en entrevista con Katie Sackhoff que la serie se tratará de cómo el Imperio no es lo que Maul imaginó de joven, como lo platicó con su maestro Darth Sidious, al igual de por qué jamás reveló quién era en realidad Palpatine o por qué fue desechado en la regla de 2, no siendo lo suficiente como para ser un Sith. Como esta serie en esencia será de un tipo malo como lo es Maul contra otros más malos, o sea de criminales y de tipos más malos que él como los Sith. Todo este contexto implica de gran manera de qué va a tratar la serie, algo por lo cual estoy muy hypeado para el 2026, pero si a esto le sumamos el contexto que tenemos de Rebels 2 con Maul perdiéndolo todo y siendo cazado por más inquisidores en el mundo Sith de Malachor, uno que él visitó cuando era niño, creo que aquí en la serie Señor de las Sombras veremos su ascenso criminal para después perderlo todo declarándole la guerra al Inquisitorius, a Vader y a Palpatine. Así que yo pondría todos mis créditos a que además de ver combates contra inquisidores o de ver los mundos bajos criminales o hasta la senda oculta Jedi o más cameos sorpresas, veremos cómo Maul se enfrentará a los lores del Sith y eventualmente tendremos un combate Vader contra Maul, algo que seguro será God. ¿Es posible que el Mandalorian muera en los eventos de su película? Y claro, todo es posible, Masters, pero yo dudo que al Mandalorian, o sea, a Pedrito Pascal con su carita que volverá para la película de Mandalorian y Grogu en mayo de 2026, se lo vayan a cargar ahí en lo que sería su debut en los cines, a pesar de que ya tengamos 3 temporadas pasadas con él, porque mucha gente lo va a conocer ahí. Y sobre todo lo digo porque para entonces tendremos casi 7 largos años de ausencia en los cines de Star Wars, desde diciembre de 2019 cuando se estrenó el episodio 9 hasta Mando y Grogu, que es en mayo del 26. De nuevo, casi 7 largos años. Y además no hay que olvidarnos que el Mandalorian es la serie más popular original de Disney Plus y la que más minutos reproducidos ha generado en todo el globo del 2019 a la fecha, por encima de cualquier otra cosa de Star Wars, de Marvel o de Disney. Aunque bueno, también Pedrito Pascal tiene un largo historial de ser un personaje mentor o protector y luego acaba desvivido. Así que no creo que vayamos a ver una trágica escena en su filme con el bebé Grogu llorando, estando en su lápida y cargando el casco de su padre. ¿Qué oscuro eres? ¿Estás seguro que no eres del universo DC?
Y si a esto le sumamos que casi durante años, Masters, no cuajaron diferentes intentos de Lucasfilm y Disney en su regreso a los cines con Star Wars, primero con la trilogía de Rian Johnson, luego con la trilogía del origen de los Jedi de Benioff y Weiss, los ex-showrunners de Game of Thrones, y luego con la cinta anunciada de Taika Waititi que no llegó a ningún lado por años y que ahora fue rescatada, y después con esos varios intentos con la nueva Orden Jedi de Rey que lleva 3 guionistas y contando, pues esto también nos da contexto de por qué el ratón Miguelito oprimió el botón de emergencia llamando a Jon Favreau y a Dave Filoni para que reconvirtiera la temporada 4 del Mandalorian en una película, accionando el botón de pánico para que el Mandalorian entrara al quite en el regreso a los cines de Star Wars y que la saga no postergara más tiempo ese esperado retorno. Y lo hicieron, Masters, con los 2 personajes principales de Star Wars en la actualidad, o al menos los que son más conocidos en las series, sobre todo personajes que son originales y recientes, frescos. Y yo estoy seguro que este regreso a los cines será muy esperado por el fandom de la saga, porque también el Baby Yoda es un fenómeno mediático con chicos y grandes. Está donde quiera que vayamos, en Galaxy's Edge o en souvenir de todo tipo, y también es un imán de taquilla para chicos y grandes, y sobre todo, Masters, hoy en día es un nuevo punto de entrada para nuevo fandom de la saga, porque las aventuras de Mando y Grogu, Masters, son un punto de entrada fresco para conocer Star Wars para todo el mundo. Yes. Y tomando en cuenta todo este contexto, yo dudo muchísimo que en su primer película y en la primera historia de Mando como un ranger neorepublicano trabajando en la base de Adelphi codo a codo con Zeb Orrelios o con la nueva Coronel Wall de Sigourney Weaver y con Grogu, que a Din Djarin pues se lo vayan a cargar tan rápido. Si nos fijamos, están presentando nuevas cosas porque están desarrollando un nuevo universo y una nueva situación con el Mandalorian, ya no siendo un cazarrecompensas o operando para los mandalorianos, sino como un vaquero a sueldo con un alguacil de la Nueva República. Y esto se suma, Masters, con esa promesa narrativa del final de la temporada 3 que la Herrera le dejó a Din Djarin de que ahora él y Grogu son un clan de 2 y que tenía que pasarle también su conocimiento mandaloriano y sus formas al niño, y eso pues tiene la pinta de que lo van a hacer solo. Así que esto pues es una mega señal de que Favreau y Filoni tienen pensado muchas más historias porque el Mando debe de enseñarle a su hijo la vida del credo mandaloriano. Y también sabemos, Masters, cuál importantes se han vuelto los mandalorianos, pues que ahora están casi a nivel de popularidad de un Jedi o Sith. This is the way. This is the way. This is the way. Fuera de que también sabíamos que la película iba a ser una serie y que además falta por contar el evento climático de los tiempos de la Nueva República, donde justamente vive el Mandalorian, uno que es escrito y dirigido por Dave Filoni, donde todas esas tramas de los remanentes imperiales versus la Nueva República y lo planteado en series como El Mandalorian, Skeleton Crew, El Libro de Boba o Ahsoka terminarán por pagar. Y además ya hemos visto que en la película del Mandalorian justamente el Mando se estará enfrentando a remanentes imperiales en un mundo nevado y contra un caminador. Vaya, en ese final de las cintas de Dave Filoni deberá estar sí o sí el Mandalorian y su hijo Grogu, al menos claro ellos dos como un cameo, siendo uno más de los Rangers que cuiden esa galaxia, para enfrentarse al Imperio y combatiendo al lado de Luke, de Ezra, de Ahsoka, de Sabine, de Hera y de todos ellos. Y ojo, hay reportes de algunos insiders de que Disney tiene abierta la chequera para que si la película del Mandalorian le va bien en la taquilla en 2026, haciendo digamos más de $600 millones globales, o hasta llegando a unos 1,000 millones, porque fue una peli bastante barata en relación a lo que cuestan las de Marvel u otras cintas, porque esta se grabó en el volumen, a que si a esta cinta pues como les digo le va bien en la taquilla, puede haber una secuela o hasta una trilogía del Mandalorian. Y sobre todo esto hace sentido, Masters, porque ahora Disney tiene que apoyarse más en Star Wars, porque la taquilla de Marvel se está cayendo a pedazos, o al menos ya no está llegando a los 1,000 millones con los que llegaban con tanta facilidad antes, porque también la taquilla china ya cambió, fuera de que también el mercado de los cines ha cambiado mucho gracias al streaming. Así que si le va bien esta película pueden seguir contando las aventuras de Mando y Grogu, muy a pesar de lo que sea que suceda en la trama del final de Filoni. Porque si lo vemos así, si son la cosa más popular de Disney y funciona tanto en series con rating y también en la taquilla en los cines, para nada haría sentido, Masters, desde mi óptica, que Lucasfilm y Disney se carguen a un personaje que apenas tiene 6 años de existencia desde el 2019. Por eso yo no creo para nada que esté en sus planes en el corto plazo cargarse a la vaca de dinero que es el Mandalorian y a su hijo Baby Yoda. Vaya, seguro Grogu tendrá muchos años por delante, pero seguro tendrá que aprender mucho más al lado de su padre Din Djarin. Y sobre todo, Masters, porque es un personaje, o sea, el Mandalorian, que cualquiera lo puede interpretar igualito que pasa con Grogu, porque uno es una marioneta y otro es un personaje que está debajo de un casco. Y lo interesante del Mandalorian es que todo el tiempo lo tiene puesto, así que su actor puede ser quien sea. O sea, Pedro Pascal sí puede aparecer en ciertos momentos breves o significativos o dolorosos, o haciendo todo el tiempo su voz. No requiere que esté en el set de producción como no estuvo en la temporada 1 casi nunca, o tampoco nada en la temporada 3. Así
que por eso es fácil de replicar al Mandalorian con varios actores como Brendan Wayne o Lateef Crowder u otros dobles sin que se deje notar la ausencia de Pedro Pascal, que todos ellos son el Mandalorian. Así que por todo esto, Masters, me parece que el Mandalorian seguirá teniendo mucha más vida en los años venideros. Mando y Grogu podrían conocer a Ezra Bridger. Y ojo, esto podría darse en la película del Mandalorian y Grogu como una sorpresa que aún no hemos visto venir y que esté bien escondida. O también, claro, más adelante. Y esto lo digo únicamente como especulación responsable, ya que justo Mando y Grogu ya conocen a muchos viejos conocidos de Ezra, Ahsoka Tano, Bo-Katan Kryze o hasta vimos que operan en la misma base de Adelphi, quien está curiosamente el viejo amigo de Rebels, Gara Zebo Relios, que ya está más que confirmado para la película del Mandalorian del 2026. Y sabemos que fue gran amigo para Ezra Bridger y aún no los hemos visto reunidos en lo live action. Así que esto para nada es menor. Hay una senda conexión ahí, ya que en los tiempos en los que se dará la película, Ezra ya regresó a la galaxia conocida y también sabemos que el Mandalorian está enfrentando a los remanentes imperiales y operando para la Nueva República haciendo misiones al lado del niño Grogu. Ambos pues están haciendo lo mismo en la misma línea del tiempo, como también ya hemos visto a Ezra Bridger con su nueva chaqueta reluciente en Ahsoka 2 trabajando para la Nueva República, estando en el Home One. Vaya, si los dos combaten a los remanentes imperiales que orquesta el gran almirante Thrawn, Masters, hace completo sentido que Ezra pudiera tener un cameo sorpresa, o digamos en el acto final de la película para ayudar al Mandalorian en un momento de necesidad. Después de todo, sabemos que Din Djarin también se quitará el casco, porque Pedro Pascal grabó escenas clave para la película, así que el final de Mandalorian y Grogu puede ser sumamente sorpresivo, como fue sorpresivo por ejemplo en el pasado en temporadas del Mandalorian con Filoni y Favreau, ver a Boba Fett o su armadura, el Slave One o hasta Ahsoka Tano, y ni qué decir de Bo-Katan Kryze rescatando al Mandalorian con el sable oscuro, o hasta el mismísimo Luke Skywalker. Vaya, ¿por qué no ver a Ezra en un cruce con el Mandalorian? Donde, como les digo, Bridger se aparezca en el film para presentarlo también con la audiencia común como Jedi, porque es uno de los pocos Jedi que hay en esos tiempos, y en realidad no todo el mundo de la audiencia común lo conoce, y puede servir ahí para ayudar a otro neorepublicano más en apuros. Y ojo, ni qué decir que él es sensitivo a la fuerza y también el hijo del Mandalorian, o sea, Grogu, lo es. Así que creo que hay muchas razones por las que este cruce podría darse en la película, Masters, aunque estoy seguro que si no pasa ahí, eventualmente Ezra, Grogu y Din se van a conocer sí o sí. Es así que en esta segunda pregunta el Master Darth Atrus nos cuestiona ¿por qué Yoda volvió a aparecer ante Luke en lugar de Obi-Wan Kenobi? El mejor maestro, el fracaso es. Y fuera de que el maestro Yoda, como un gurú Jedi, es la máxima figura filosófica que hay en todo Star Wars, como eso tal cual quiso implementar George Lucas entrenando a Luke en el episodio 5 con Yoda, o sin dejar de considerar que Yoda fue el único que enfrentó 1 a 1, casi venciendo a Darth Sidious, pues esto nos habla de que era un momento de peso para darle una enorme lección a Luke, el cual había perdido su fe. Por eso Yoda era tan importante. Pero sobre todo él fue el que entrenó en mayor tiempo a Luke Skywalker y el que lo abrió a un mundo de dominio de la fuerza. Porque recordemos que solo con Ben Kenobi dio sus primeros pasos, pero con Yoda y Luke aprendió el verdadero dominio para ser un Jedi, e incluso Yoda le dio su prueba de caballería. En todo sentido, él fue su maestro. Claro, los dos son sus mentores, pero Yoda es mucho más maestro de Luke que Obi-Wan, Masters. Y ojo, también se sabe que en la secuela Rian Johnson quería tanto que Yoda como Kenobi tuvieran una participación hacia con Luke. Sin embargo, como el mismo Johnson explicó en entrevista, eso se descartó del filme porque nunca habían tenido tiempo en pantalla Mark Hamill y Ewan McGregor, o sea, la versión joven de Kenobi. Así que según este director y guionista, sería raro ver a Luke junto a una versión distinta de Kenobi, contra la cual siempre pasó tiempo en pantalla, que fue no la de Ewan McGregor, sino la de Alec Guinness. Aunque también, Master, si leyeron la novela canónica de los últimos Jedi, es justo el fantasma de Obi-Wan quien le da el empujón final y toma de la mano a Luke cuando mira al horizonte en Acto, después de haber salvado la resistencia para hacerse uno con la fuerza, pidiéndole tal cual con la voz de Kenobi que se deje llevar. Justo pues el mismo diálogo que Kenobi le dijo en su juventud cuando destruyó la Estrella de la Muerte usando la fuerza. Así que yo creo, Masters, como gusto personal, que ese diálogo siempre lo debieron de haber dejado en la película del episodio 8, así que yo me di simplemente la tarea a mejorarla. Let's go. ¿Qué hizo que Palpatine decidiera matar a Darth Plagueis? Y bueno, son varias cosas, Masters, porque la regla de 2 instaurada por Darth Bane 1000 años antes habla de la relación de poder entre maestros y aprendices. Es una supervivencia del más fuerte, porque esta se basaba en que el maestro oscuro, en este caso Plagueis, era quien encarnaba el verdadero poder oscuro, y el aprendiz en este caso, con todavía un joven Sidious, siempre buscaba ansiarlo. Y así había una relación donde el más joven buscaba deponer al más viejo. Vaya, este era el ciclo de los Sith para hacerse mucho más fuertes y romper sus cadenas.
cadenas, e implicaba que los aprendices iban a aprender todo o casi todo de sus maestros hasta que llegaría la traición por la espalda, como siempre pasó con un montón de Sith. En este caso en el canon no sabemos exactamente cuándo Palpatine asesinó a Plagueis, y aparentemente fue mucho antes de los tiempos de la amenaza fantasma, porque su plan para ser eterno había empezado mucho antes. Incluso ya tenía a Maul como aprendiz, o hasta en el canon ya había seducido al Conde Dooku por lo menos un lustro antes de la película. Y esto es distinto a la historia de Sidious de Legends, porque justamente sabemos de Legends por la novela de Plagueis de James Luceno que Palpatine se cargó a su maestro el día que fue elegido como canciller a la par del episodio 1. Así que Palpatine en esos tiempos ya sentía que había acumulado técnicas, conocimientos y poder tanto oscuro y político suficiente como para desechar así de fácil a Ego Damasco, sea Darth Plagueis. Aunque también sabemos que experimentaron los dos con los midichlorians, pero en realidad Palpatine nunca lograría domar del todo un medio para sobrevivir y sobre todo ser eterno, sobre todo para transferir su esencia y manteniendo claro el poder de la fuerza, cosa que nunca logró ni siquiera con clones. Así que en realidad fue la acumulación de poder ya cuando era maduro Palpatine, sumada a la regla de dos que siempre conlleva a la traición del aprendiz al maestro para terminar por reemplazarlo y encarnar el poder, lo que llevó a Sidious a desvivir a su mentor. ¿Qué estaba haciendo Ahsoka Tano durante los tiempos de la trilogía original? Y ojo, Masters, tenemos señales muy concretas aquí, así que vámonos por partes. Ya que lentamente, Masters, ha habido contenidos en los últimos años que ha ido rellenando ese vacío narrativo desde que se creó Ahsoka Tano en Clone Wars y que la fue desarrollando también como lo vimos en la serie de Rebels, porque únicamente sabíamos que ella había sobrevivido a su combate en Malachor ante Vader poco más de 3 años antes de la Guerra Civil y claro, también de los tiempos de la trilogía original, salvada mediante el mundo entre mundos por Ezra Bridger, todo para dar el enorme salto más de 12 años después de ese punto de la temporada 2 de Rebels, para verla ya después hasta la era de la Nueva República en los tiempos del Mandalorian y su serie. Y eso fue un lustro después de la victoria en Endor, ya estando en Lothal para irse con Sabine como lo vimos en el epílogo de Rebels, o como también lo vimos en la serie de Ahsoka en el segundo episodio, partiendo en la búsqueda por Ezra Bridger al lado claro de la mandaloriana Sabine Wren, que era su aprendiz. Y ojo, mucho de la clave está en Sabine, ya que en esos 12 años pasó muchísimo. Entre ello, claro, la guerra civil, donde aparentemente Ahsoka Tano pasó de largo y sin ver, como muchos creen. Pero esto no es así, sino que su historia se ha ido construyendo poco a poco, como siempre hace Star Wars, construyendo entre líneas, y se han ido sumando evidencias por aquí y por allá. Claro, hay que comenzar que ella, desde los primeros días del Imperio, como se ve en su novela y en Tales of the Jedi, Ahsoka formó parte de la rebelión de Bail Organa como jefa de la inteligencia en su célula, una que casi 15 años después ya sería la Alianza Rebelde como tal, que vimos que se conformó tanto en Rebels temporada 3 como en la serie de Andor en su segunda temporada. Pero aquí es donde se unen los puntos de Bail Organa y Mon Mothma, los senadores de Alderaan y Chandrila, y esto salpica a Ahsoka Tano, porque estos dos senadores siempre trabajaron juntos para crear Yavin 4 y también la Alianza. Esto claro, junto con otros líderes claves como Luthen Rael, y estos dos senadores lo hicieron desde que Palpatine amasó el poder durante las precuelas, como se ve en la escena borrada del episodio 3, en novelas, en Rebels, en Rogue One o en Andor. Vaya, en los tiempos que existía el incipiente Yavin, Ahsoka trabajaba para Bail como lo vimos en Rebels, protegiendo a sus células o a los sensitivos como Kanan, los niños o a Ezra, tal cual cuando se enfrentó a los inquisidores y venció a algunos. Pero justo lo que lo cambia todo es que sabemos que la guerra civil comenzó en los tiempos de Rogue One y casi a la par Bail Organa, su jefe, cayó en Alderaan explotando en los albores de la guerra civil. Así que Ahsoka Tano se quedó sin su jefe y sobre todo sin su contacto principal en la alianza. No obstante, hay cosas entre líneas que unen los puntos, a pesar de que Dave Filoni no nos ha contado toda la historia de Ahsoka en la guerra civil. Y ojo, la clave está en que la senadora de Chandrila, Mon Mothma, la cual dio todo por la causa, incluso a su familia, sabía perfectamente de los contactos que tenía Bail de los sensitivos a la fuerza. Obi-Wan Kenobi, seguro otros, y esto está implícito en dos cosas. Por un lado, en esa conversación que tienen en Yavin 4 en Rogue One, donde Mon le dice a Bail poco antes de morir, antes de la batalla de Scarif, que le hable a su amigo Jedi, implicando claro a Kenobi por medio de Leia. Your friend, the Jedi. Pero justo, Masters, la otra señal clave que nos ayuda a conectar los puntos ya nos la dio Filoni en la serie de Ahsoka en su primera temporada. Lady Tano, como un aparente lobo solitario, justo es llamada tras el incidente en el crucero neorrepublicano después de la liberación de Morgan Elsbeth, esto de parte de los sanguinarios Baylan Skoll y Shin Hati asesinando a docenas, por no otra que la canciller Mon Mothma de la Nueva República. O sea, esto implica que Fulcrum o la encubierta Ahsoka que vimos en Rebels o en Tales, la cual trabajaba para Bail, tras su muerte tras los sucesos de Rogue One y el
comienzo de la guerra civil se quedó sin jefe y Moth Ma, la líder de facto de la alianza, se convirtió en su nueva jefa. Por eso hizo múltiples misiones para ella, operando como un lobo solitario en sus T6 al lado de Huya, donde también había rescatado muchas cosas antiguas de los Jedi, como se ve por muchos lados en su propia nave en la serie de Ahsoka, y esto también se refleja en la propia serie del Mandalorian, cuando ella estaba rastreando a los remanentes imperiales de Thrawn en la ciudad Calodan en Corvus. De nuevo, ahí estaba haciendo misiones para los aliados de la rebelión o la Nueva República, acabando también con remanentes imperiales. Y esto lo digo porque recordemos que Morgan Elsbeth en Tales of the Empire había desafiado a la Nueva República tal cual como lo vimos en esa serie y terminó haciendo una masacre. Y es también gracias a esto que Ahsoka acude hasta ahí, recibiendo un llamado de Bo-Katan Kryze, como se ve en la serie. Pero hay mucho más de lo que hizo Ahsoka en la guerra civil, aunque mucho claro es aún un misterio. Pero lo que sí sabemos es que Dave Filoni desde Rebels, con el entrenamiento de Kanan a Sabine, dejó abierto cómo alguien con el entrenamiento y persistencia adecuada podía hacerse sensitivo, porque todos Masters en las células tenemos algo de la fuerza, como incluso George Lucas creía y lo explicó muchas veces en el pasado. Pero ahora viéndolo en retrospectiva sabemos por qué Filoni lo dejó trazado para establecer en la guerra civil una relación de maestro y aprendiz entre Ahsoka y Sabine. Eso es todo el punto, porque justo sabemos que en la temporada 1 de Ahsoka, tras la liberación de Lothal y la revuelta de Mandalore, esto en los albores de la guerra civil, la mandaloriana Sabine Wren se fue a entrenar con Ahsoka Tano en la senda Jedi, tal cual como antes había dado sus primeros pasos en la fuerza con Kanan. Vaya, si lo vemos así, Sabine siguió con Kanan y Ahsoka un camino casi idéntico al de Luke, con Kanan sus primeros pasos como pasó con Kenobi con Luke, o con Ahsoka ya un entrenamiento Jedi en forma como Luke hizo con Yoda, Filoni haciendo la rima hacia con Lucas. Así que este entrenamiento entre Ahsoka y Sabine comenzó hacia el primer año de la guerra civil, hacia los tiempos de Rogue One y una nueva esperanza, y eso es vital. Pero aquí hay algo que nos aclara todo en la línea del tiempo y lo tenemos en el libro El ascenso y la caída del Imperio Galáctico, porque este nos corrobora que la purga de Mandalore que vimos en Mandalorian y el libro de Boba explotando el domo de Sondari y acabando con las legiones mandalorianas o con Bo-Katan cayendo en depresión, al igual que entregando el sable oscuro hacia el Moff Gideon y Sabine perdiendo a su familia, este importante evento sucedió en los meses posteriores a la batalla de Endor. Y esto, Masters, es oro puro para la historia de Ahsoka y Sabine como maestra y padawan, ya que aclara todo porque nos comprueba que desde el final de Rebels y la revuelta en Mandalore con esa lucha con Bo-Katan, esta pues duró alrededor de 5 años, combatiendo claro al Imperio en Mandalore. Pero también nos dice que un tiempo así de aproximado fue lo que duraron entrenando primordialmente aisladas de la galaxia Ahsoka Tano y Sabine Wren, como pasa siempre aislados en la senda Jedi. Y ojo, en la serie de Ahsoka 5 años después subimos que Sabine por la purga de Mandalore dejó la senda Jedi después de haber entrenado muchísimo y que eso también tenía quebrada a la solitaria Ahsoka. Así que este tiempo es aproximado, Masters, aunque pudo haber sido 5 años, aunque también pudieron haber sido unos 2 durante la guerra civil. Y Sabine, a pesar de haber entrenado muchísimo, también tenía su bloqueo, por eso no puede usar la fuerza hasta mucho después. O tal vez como ella no tiene la fuerza, no crees que pueda hacerlo. La fuerza reside en todos los seres vivos, pero debes abrirte a ella. Sabine está bloqueada, su mente está en conflicto. Vaya, gran parte seguro de lo que hizo Ahsoka Tano, además de proteger sensitivos, células rebeldes, la inteligencia de la rebelión y de la Nueva República, o operar también para misiones hacia con Mon Mothma, eso pues fue su enfoque en los 5 años de la trilogía original y de la Guerra Civil, pero también lo fue entrenar a Sabine Wren, y sobre todo sabemos que el entrenamiento Jedi es en buena parte en aislamiento, como pasó en Dagobah entre Yoda o Luke, o con Kanan y Ezra en Sabine, o también con Luke y Grogu en Ossus. Ejemplos de esto hay un montón. Vaya, seguro ellas dos tuvieron también algunas misiones juntas que aún desconocemos, Masters, pero también el aislamiento de la fuerza de Ahsoka ya implícitamente por todas estas señales de Filoni y las guías oficiales explican por qué ella no intervino abiertamente en la guerra civil, como tampoco lo hizo el gran maestro Yoda, por ejemplo. Sobre todo porque Lady Tano estaba en una senda de descubrimiento interno Jedi después de sus montones de dudas que ella también tuvo, entrenando precisamente a Sabine para sanar, dando un gran paso personal, tal cual pasando lo que aprendió con Anakin, y lo que terminó por romper todo ese proceso de sanación fueron los vínculos de Sabine hacia con su familia cuando sus padres y su hermano Tristán fueron purgados en Mandalore, porque siempre los lazos es una cosa complicada en la fuerza. Así que, como les digo, la historia de Sabine es esencial para entender la de Ahsoka. Y ojo, esto sin considerar que Lady Tano conoció también en algún punto de la Guerra Civil Galáctica a Luke Skywalker y seguro también oyó hablar del resto de los héroes de la trilogía original. Incluso Dave Filoni corroboró que tiene una historia de cómo Luke y ella se conocieron que aún no hemos visto. Por eso en el planeta Ossus, 5 años después de los tiempos de la trilogía original, en el templo de Luke los dos hablaban con naturalidad, como si se conocieran desde tiempo, sabiendo que los dos seguían la senda luminosa Jedi. Will I see you again? Perhaps.
Así que eso nos deja muy en claro, con muchas señales concretas, lo que hizo Ahsoka Tano hacia los tiempos de la Guerra Civil, ya en los tiempos de la trilogía original. Aunque hay algunas cosas que nos va a seguir presentando Filoni en los próximos años, que seguramente complementarán todo este lienzo. ¿Cuándo veremos a Cal Kestis en el live action en series o películas? Y bueno, sabemos que este ídolo de Kyberita llamado Cal Kestis sigue en desarrollo para su tercer videojuego, que incluso todavía unas semanas Laura Miel, la jefa de EA, dijo que seguía en desarrollo. Pero antes de ver el Jedi Fallen Order 3, que es el final de la trilogía de Kestis, tenemos en 2026 una escala con el juego de Zero Company, que es de estrategia en los tiempos de la Guerra de los Clones. Así que es casi seguro que la tercera parte de Cal Kestis saldrá en el 2027, Masters. Tenemos que esperar para volver a verlo. Y seguramente él se sumará a esa oleada entre abril y mayo de ese año, con el 50 aniversario de Star Wars, donde tendremos Celebration, y también el estreno de Starfighter con No My Gosling como un sensitivo a la fuerza. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué suerte! Así que sin que se acabe su historia en la era imperial siendo ya mentor de Kata Kuna, o viendo qué pasa con su relación con la hermana Merrin, o también con esa célula de la senda oculta en Tanalorr, donde nos dejó en su arco Jedi Survivor, usando también el lado oscuro y abandonando en parte a los Jedi con una venganza personal casi cantada contra Darth Vader por haberse cargado justamente a Sir Yunda, que le habla al final de ese videojuego. Pues justo, más hasta que no veamos la resolución de eso en la tercera parte del juego, no habrá un cameo de Cameron Monaghan con Cal Kestis en el live action, ya sea en series o películas. Como hemos oído rumores de insiders que Lucasfilm quiere hacer algo con el brillante personaje de Cal Kestis, y además claro, porque su actor es joven en sus 30 tempranos, así que podría darnos mucho futuro. Vaya, primero tenemos que ver cómo sobrevive Cal en la era del Imperio, o si acaso Vader no se lo carga en el tercer videojuego y ahí sí ya perdimos con él. Pero puede ser que él se gane un boleto de supervivencia fuera de los Jedi para llegar a vivir a los tiempos neorepublicanos, donde lo podríamos ver en el Filoniverse o en la película de Filoni. Como sabemos que varios sensitivos han tenido esa laguna legal en la fuerza, como Ahsoka o Ezra u otros más que se ganaron así su derecho a superar la purga Jedi. Así que si vemos a Kestis será solo después de su videojuego más allá de 2028, en algo live action que seguro Lucasfilm tiene escondido bajo llave en completo secreto. ¿Thrawn tendrá una muerte más épica a la de Legends? Y recordemos que en el final de la novela Thrawn, el último comando de Legends, él moría en su puente de mando del Quimera por un error de cálculo entre sus más cercanos, cuando él creía que tenía de rodillas a la Nueva República ya invadida, y esto porque el noble Rook, su guardia personal, que sabemos que en el canon ya murió en la temporada 4 de Rebels, pues él sí vivió en los tiempos de Legends y lo terminaba asesinando a mano fría, sabiendo cómo el Imperio y Thrawn por años lo habían engañado abiertamente sobre cómo en realidad habían contaminado y diezmado el planeta natal de los Noghri. Así que por eso actuó en venganza. Y ahí a Thrawn después le sobrevivían el Capitán Pellaeon, que mucho después firmaría la paz con la Nueva República, y claro, Rook ya no lo puede matar porque ya no existe más en el canon. Estas son importantes pistas, pero en definitivo creo que puede haber una historia mucho más moderna con Dave Filoni ahora a la cabeza, muy distinta a la que vimos al principio de los 90s, que recordemos que Filoni ha usado bien a Thrawn y ha reinterpretado cositas de Timothy Zahn, dándonos arcos con él que son muy oscuros como vimos en Rebels, o también con su derrota contra los Purgils. Y sobre todo al ser una historia live action la que se está construyendo con Dave Filoni, seguramente lo está guardando para su película temática que será el final de todo, donde Thrawn será el villano principal de los remanentes imperiales. Así que el final del Chi será mucho más épico, brutal y desgarrador de lo que fue en Legends en una simple novela. Long live the Empire. Vaya, yo creo como especulación responsable que el mal cálculo de Thrawn con los aliados que tiene ahora como los Night Trooper Zombies, el Capitán Enoch que también pinta ser un no muerto, y que vamos a ver sus verdaderas habilidades en Ahsoka 2 persiguiendo a Hera Syndulla. Pero esto también se suma a las hermanas de Admiri que levantan los muertos como ya vimos que lo hacen en los concept art de Ahsoka 2, con esos miles de féretros que se llevó Thrawn de Peridia como un gran ejército planteado desde el final de temporada 1 de Ahsoka. Así que todo esto encaminado a la película de Filoni puede ocasionar una gran bola de nieve para el propio Thrawn cuando se destape la verdad que también esconde, cuando sus aliados de Admiri sepan que quien acabó la vida en Dathomir, que curiosamente esa es la nueva base de Thrawn en el canon, pues los que exterminaron todo ahí pues fueron los jefes de o sea los Sith, y particularmente Darth Sidious, que sigue vivo, esto porque lo hizo en los tiempos de las precuelas como lo vimos en Clone Wars, y esa serie fue hecha por Filoni. Ese detalle no es nada menor, así que ese final que con las señales actuales veo más plausible para Thrawn, aunque ya veremos, siempre Filoni nos ha sorprendido con caminos locos y desconocidos que por el momento seguro no visualizamos. Así que también creo que el final de Thrawn tendrá ciertos elementos raros extras en toda esta ecuación que ya les dije, para hacerlo así mucho más épico todo. Dave Filoni corregirá en el futuro los errores de The Acolyte,
Ok, primero que nada hay que tener contexto de la conceptualización de The Acolyte por su showrunner, la cual claro fue Leslie Headland, porque esta serie fue anunciada para Star Wars a comienzos de 2020 en su sitio oficial, antes de la pandemia. Y recordemos que la serie no pudo ser producida ni en 2020 o parte de 2021 como le pasó también a Kenobi o a la serie de Andor por el cochino COVID. Por eso terminaron llegando varios años después. Ojo, Filoni no fue ascendido como jefe creativo de Lucasfilm, sino ya entrado el 2022. Y sobre todo no tuvo injerencia en esos 3 proyectos que les dije, porque sobre todo no eran de la Nueva República en esta asociación con Jon Favreau, como sí lo son Ahsoka, Boba o el Mandalorian. Vaya, él no pulió el guión en cosas como Kenobi o Andor, porque es bien sabida que esta última fue de Tony Gilroy, o también en The Acolyte, que es de Leslie Headland, que sabemos que ella pichó varios años antes su idea. Pero también hay que denotar aquí que según el socio de Jeff Snyder, el insider John Roca en su show, hace un año destacó que Filoni sí le metió la mano a The Acolyte para nerfearlo, o sea, para hacerlo más juvenil, adolescente y no tan violento, para seguir esta idea de George Lucas que Star Wars es para niños de 12 años, unos que van creciendo a lo largo de la trama porque es un comic of age. Y sabemos que Filoni sigue eso a rajatabla, aunque también sabemos que a pesar de todo The Acolyte sí fue violenta. El punto pues es que quizás Filoni sí metió un poco su cuchara en The Acolyte, pero ya cuando estaba muy planchada porque esta se grabó muy a principios del 2023. Y curiosamente él no sale en los créditos de The Acolyte mencionado, aunque sí fue como representante de Lucasfilm a su alfombra roja, y en algunas entrevistas es mencionado como esa figura que controla el canon. No obstante, parece que el plan de Lucasfilm siempre fue contar la historia del origen del plan de los Sith para acabar a los Jedi, básicamente pues los precursores o los mentores hacia Palpatine, y más con esa apuesta que hicieron hacia la era de la Alta República, que sabemos que Lucasfilm desarrolló incluso con múltiples novelas y cómics, y The Acolyte pues era el final de esa era. Así que creo que siempre fue la idea de Lucasfilm desarrollar más de Kaimir y sobre todo de Darth Plagueis el Sabio, y cómo este encontró a su pupilo Palpatine y la ceguera del Consejo Jedi, como lo vimos con el terraplanista Ki-Adi-Mundi en The Acolyte, o también con el maestro Yoda después, incluso con el Senado corrupto con influencia de los Sith, cosas que fueron plasmadas digamos ya muy tarde en el capítulo final de The Acolyte 1. Así que creo que siempre puede haber una posibilidad de que se retome la historia de Plagueis, pero ya no con el nombre de The Acolyte, sino ya con otros protagonistas, o sea, con el propio Plagueis, como siempre debió de haber sido, teniendo como foco a los Sith. Vaya, seguro esto no va a pasar en otra serie porque fue demasiado cara, pero sí puede ser quizás en un contenido animado que bien podría darse con nombre distinto a The Acolyte, porque ya vimos que Filoni ha explorado esto de diversas maneras alrededor de Clone Wars o en el pasado a esta, como lo vimos por ejemplo en el Tales de Dooku. Así que creo que puede llegarse a contar esta historia sobre todo en animado, y quizás y solo quizás en un filme en solitario varios años después sobre Plagueis y un joven Palpatine, una vez que Star Wars haya regresado a los cines. ¿Qué personajes saldrán en la serie de Maul Shadow Lord? Y aquí, Masters, hay que irnos por partes para señalar las cosas que ya están confirmadas que nos sirven de guía para qué personajes saldrán en Maul Señor de las Sombras en 2026. Ya que está confirmado por el propio Sam Witwer, la voz y el actor de Maul, que esta serie será inmediatamente después del final de Clone Wars y su historia y la Orden 66. Vaya, esta serie continuará justo donde nos dejó Maul escapando de la compañía 332 y también de Ahsoka Tano cuando fue apresado, donde justamente vimos que seguía teniendo aliados mandalorianos y control de los mundos bajos desde ahí, incluso diciéndole a sus principales huestes que se escondieran de los mundos bajos ante el cambio que venía en la República. Y por eso lo vimos hablando con el Alba Escarlata, con Dryden Voss, y también los líderes del Black Zone y el sindicato de Pike que básicamente controlaba. Y parece que lo que planteó Filoni desde la temporada final de Clone Wars era poder contar después 2 series y varios especiales donde usara a estos personajes. Por eso tuvimos Bad Batch, que fue incluido en la final de Clone Wars, o también ahora la serie de Maul y también varios Tales. Porque hay que recordar que Bad Batch inició justo donde acabó la historia de esos clones en Clone Wars, y lo mismo hará Maul Shadow Lord. Además de en este tiempo haber desarrollado diferentes rigs con el nuevo estilo de animación de Lucasfilm, que se ha ido mejorando los últimos 5 años para que haya un montón de viejos y nuevos personajes apareciendo por aquí y por allá, como ya pasó con los clones Ahsoka o el propio Maul que ya salió, o incluso con los 2 lores del Sith que tienen novedosos diseños. Ok, así que considerando el aspecto técnico y de lo que ya he desarrollado y la línea del tiempo de esta serie, aquí tenemos que dividir en 4 bolsas los personajes que pueden salir, incluyendo también los que para nada creo que van a salir, porque estaremos en la era después de Clone Wars y la venganza de los Sith ya en la era imperial. Y ojo, sabemos por Sam Witwer que esta es una serie de malos contra otros tipos mucho más malos, claramente pues con Maul encontrando un lugar en los mundos bajos contra el Imperio Sith. Así que en primer lugar hay que mencionar los 100% confirmados, sobre todo por lo ya mostrado en la Celebration. Darth Maul
Maul, claro que es el protagonista, además de que ya lo vimos que está enfrentando al primer hermano inquisidor Marrok, esto en una bóveda donde aparentemente da un golpe Maul. Y no por nada, este hermano inquisidor apareció brevemente en Tales of the Empire, estando curiosamente en el Inquisitorius de Vader. Y ya lo vimos después como una nube fantasmal en la serie de Ahsoka, claramente levantado por la magia dathomiriana después de haber muerto en la era imperial. Así que puede ser que se lo cargue Maul. Y también ya vimos en el tráiler a Rukas, la Mandaloriana, que era su mano derecha y que se sigue manteniendo leal a pesar de haber perdido Mandalore. Además está la Padawan Twi'lek de piel roja, que Sam Witwer ya infirió en entrevista que será la Padawan oscura de Maul, una especie de reinterpretación de Darth Talon, rumorada con el nombre de Tarin Kaleno. Así que estos personajes Masters son los confirmados, fuera de que habrá nuevos personajes de los mundos bajos ligados a Maul, e incluso también de sindicatos criminales o del Imperio. Ahora, en la bolsa 2 de personajes están los semi-confirmados. Y aquí, claro, tenemos a los agentes de los diferentes sindicatos criminales que van a aparecer, pero no sabemos en qué magnitud. Yo doy por descontados a los mismos que vimos en el final de Clone Wars que tenemos rigs hechos. O sea, a los Pikes o a los Falin de Black Sun antes de que sea líder el príncipe Shizor. Es más, hasta podríamos ver a Shizor. Pero también aquí a Dryden Boss del Alba Escarlata, que tiene muchas posibilidades. Y ojo, por completo descarten a Kira, porque esta serie sucede 9 años antes de la película de Solo. Así que ella es una jovencita aún en las calles de Corellia. Por eso en estos tiempos Maul tendrá otra aprendiz, o sea, la Padawan Twi'lek. Y otros semiconfirmados básicamente por el propio Sam Witwer son los dos lores del Sith, Vader y Darth Sidious, su ex maestro. Esto porque sabemos que Maul se hará muchas preguntas sobre lo que pretendían construir los Sith y estará, digamos, enfrentados a ellos. Y después de todo, sabemos que el Sabrak después buscó destruir a los Sith y fue cazado también por ellos, como lo vimos en Malachor, y también, claro, por el Inquisitorius. Así que si ya sabemos que está Marrok y está Vader, que es el jefe de los Inquisidores, también pueden aparecer otros Inquisidores más. Y además ya vimos a un montón de Inquisidores con nuevos rigs en Tales of the Empire, como fue el Gran Inquisidor, e incluso vimos el castillo. Así que podrían aparecer. Pero yo sí, Masters, doy a Vader y a Palpatine por descontado, quizás apareciendo poco a poco, hasta que Maul se vuelva una gran piedra en los zapatos con las temporadas. Aunque yo pongo mi apuesta, Masters, en que en un cierto momento de esta serie, puede ser, digamos, en una temporada 2, Vader contra Maul se van a enfrentar. Por eso vamos a empezar de a poco viendo Inquisidores. ¡Viene pelea generada por computadora! Y aquí pasamos al punto 3 con los posibles, porque nos faltan, digamos, tipos buenos o rivales para aderezar la serie. Y puede ser aquí que aparezca cualquier superviviente Jedi sorpresa, uno que hasta se lo pueda cargar Maul, o también, claro, miembros de la senda oculta Jedi, como ya vimos a Quinlan Vos con un nuevo rig en Tales of the Underworld, y sabemos que él vivió por lo menos otros 10 años en la era imperial. Y sobre todo también está ese arco trazado de Laiko Estrata y Asajj Ventress como maestro y aprendiz, que ella, al ser una dathomiriana y Maul al llegar a vivir ahí, puede haber otra conexión con esta serie, fuera de que ella también es una ex-Sith. Y no nos olvidemos que Nika Futterman prometió que Ventress volvería en un tercer contenido animado. Incluso perfectamente caben aquí varios mandalorianos como posibles. Gar Saxon, que se convierte en el virrey imperial de Mandalore, traicionando a Maul justo en estos tiempos. Pero también puede aparecer Bo-Katan Kryze, que peleó por recuperar su planeta siempre, fuera de que Maul asesinó a su hermana. Y además su actriz Katie Sackhoff ha sido muy críptica sobre si pudo volver. Es más, hasta Morgan Elsbeth joven como dathomiriana y aliada del Imperio podría aparecer, sobre todo por las conexiones que tiene Filoni con su personaje y con Dathomir en Tales of the Empire. Vaya, y no descartemos algún flashback loco de Maul donde volvamos a ver a la madre Talzin, o también a Savage Opress o hasta Darth Sidious joven, de cuando justamente lo entrenó en Malachor, un sitio que el viejo Maul conocía muy bien en Rebels buscando acabar a los Sith. Y ojo, al ser una serie de mundos bajos, podría aparecer también cazarrecompensas casi el que sea, así que crucemos los dedos por Boba Fett, o también los recientes Fennec Shand o Cad Bane que los vimos en Bad Batch o Tales of the Underworld. Pero aquí entramos en el cuarto, digamos, en los difíciles o prácticamente imposibles. Y yo pondría casi a cualquier Jedi famoso, como Yoda o Ahsoka que enfrentó a Maul en Clone Wars, o Kenobi que también tiene su que ver con Maul en Rebels. Vaya, ellos yo sí los pongo como descartados. Kenobi! Igual yo pondría aquí a comandantes del Imperio no sensitivos como Tarkin o Thrawn, porque esta historia creo que irá más sobre el poder en los mundos bajos. Incluso si tenemos un Imperial, creo que puede ser un personaje completamente nuevo, como fue Hemlock o Rampart en Bad Batch. Vaya, creo que estos personajes protagonistas de otras series o clones como cualquiera que vimos en Bad Batch son prácticamente imposibles en esta serie, sobre todo para guardar el foco en los mundos bajos criminales y sobre todo el enfrentamiento de Maul contra su ex maestro y los Sith. Así que esos personajes son los que podemos asegurar y son los más probables que aparecerán en la serie de Maul, porque él aún tiene una gran venganza entre Darth Sidious por haber perdido ese combate en Mandalore. ¿Vieron eso?
Eso es ser bárbaro. Como Yavin 4 no fue descubierto por el Imperio antes de la batalla de Yavin por sondas imperiales. Y dejaré que solamente quien comandaba el Executor de Darth Vader, el buen almirante Ozzel, conteste por mí de cuando los imperiales se encontraron en una aguja en un pajar justo a la base de Hoth del Imperio Contraataca, porque esto nos da mucho contexto, Masters. My lord, there are so many uncharted settlements. It could be smugglers, it could be... Y justo esta escena nos demuestra, Masters, como también lo hace toda la serie de Andor o la cinta de Rogue One, que los imperiales no encontraron las bases rebeldes en parte por su ineficacia, pero también por su enorme soberbia, como lo vimos densamente en todo el buró de seguridad imperial en la serie de Andor. Además de que los líderes rebeldes supieron esconder muy bien la cosa, como lo hizo Bail Organa, Mon Mothma o incluso sobre todo Luthen Rael. Y por eso, tras tantos y tantos fracasos para erradicar a la rebelión con años, Darth Vader o el propio Palpatine en persona tuvieron que sumarse a la guerra para así tratar de detener a la rebelión, al igual que encontrar sus múltiples bases, y ni así pudieron ganar la guerra civil. Y esto también se trata, Masters, de lo enorme que era la galaxia, como nos dice el propio almirante Ozzel. Porque pensémoslo así, si vemos el mapa galáctico, las regiones desconocidas seguían ahí sin ser exploradas en los tiempos imperiales, y el borde exterior apenas tenía unas cuantas zonas cartografiadas, como nos dice el almirante. Además de que existía el espacio Hoth que controlaban los Hoth, o que en mundos lejanos del borde exterior como Tatooine o Dagobah, ahí se habían escondido ciertos Jedi como Yoda o Obi-Wan Kenobi. Esto quiere decir que la galaxia era tan inmensa en sus incontables sistemas estelares que no había recursos suficientes en el Imperio Galáctico como para mandar millones de sondas droides para encontrar cualquier base rebelde por ahí. Como estas jamás dieron con la base de Yavin o la base Chopper de Rebels, ni tampoco con Dantooine, Makota o Hoth y un largo etcétera. Esto solo se dio con el tiempo y un refinamiento en las búsquedas, incluso también utilizando al Buró de Seguridad Imperial, o también con ciertos errores de los rebeldes, como pasó con el propio Halcón Milenario en la Estrella de la Muerte, que fue rastreado hasta Yavin 4, o con el Gran Almirante Thrawn encontrando otra base, como pasó con la base Chopper, o también con el propio Vader dando con varias de estas, incluida Yavin, hasta incendiarlas totalmente. Esa pues sería la forma en cómo los imperiales podrían encontrar las bases rebeldes. Por eso la base secreta de Yavin, que fue la máxima prioridad de Bail Organa o Mon Mothma en sus tiempos, esto como un proyecto secreto rebelde y también de Luthen Rael, jamás fue encontrada. Al menos no hasta cuando la rebelión ya tenía una muy buena posibilidad para defenderse. ¿Por qué Anakin le habló a Rey pero no a Kylo Ren? Y bueno, Masters, esto tiene muchísimas hebras con esa escena que ya señalábamos en la primera pregunta, sobre cómo muchos Jedi del pasado le hablaron a Rey tras ser casi vencida en Exegol por Darth Sidious, quien era el último de los Sith enfrentándose al último de los Jedi. Y curiosamente esto sucede después de que el ex emperador había acabado, según él, con el último de los Skywalkers, Ben Solo, cuando lo había tirado al vacío en ese filme. En ese momento de mayor necesidad, cuando queda sola Rey, es cuando ahora sí intervienen los fantasmas del Jedi del pasado unidos a la fuerza viva, y hasta escuchamos ahí a Ahsoka Tano, que Dave Filoni ya nos dijo en su Instagram oficial que ella no estaba muerta, sino referenciando al destino de Gandalf el Blanco, como si ella fuera una elegida de los dioses, que aún está por revelarnos qué pasó con ella, pero asegurándonos que al menos no estaba muerta. Bring back the balance, Rey, as I did. Y sí, Masters, de hecho, en ese punto climático de la saga Skywalkers, es de las pocas veces donde se rompe esa regla de que una persona Jedi que conoció en vida a otros Jedi que ahora son fantasmas, estos le pueden hablar, como con el caso loco de que Anakin o Ahsoka estén hablándole a Rey que no la conocieron en vida. Recordemos que eso siempre pasó en la saga entre maestros o aprendices luminosos, aunque hay ciertos momentos o circunstancias donde estas reglas sí se han roto en diversas partes de Legends o el canon. Y ojo, lo mismo aplica con Ben Solo, que no conoció a Vader en persona. No había una razón para que escuchara a Anakin. Vaya, lo que voy es que no había vínculos como para que siquiera supieran cómo hablaban o cómo ellos eran en realidad. No por nada también el propio Darth Sidious raquítico le dijo a Kylo Ren en el episodio 9 en Exegol, cuando se conocieron, que todo el tiempo lo había engañado, siendo todas las voces que él había escuchado en su cabeza. Incluso en esas veces, Masters, cuando creía a Kylo Ren que el casco de su abuelo le hablaba, siempre fue engañado por Palpatine. I have been every voice You have ever heard. inside your head. Y esto es clarísimo, Masters, en varias novelas o incluso también en el cómic del ascenso de Kylo Ren, que es canon, donde Snoke en realidad era Palpatine, ya lo estaba seduciendo y le hablaba en su mente a un joven Ben Solo poco a poco para seducirlo, muy a pesar de ser los tiempos de cuando Luke lo estaba entrenando. Y fue en esos tiempos, Masters, cuando Luke le pateó el trasero a los caballeros de Ren. Por eso también hace sentido que Luke sintiera la duda después en Ben Solo cuando ya había crecido, porque había sido manipulado por Darth Sidious. O sea, el Sith aplicó la misma vieja confiable aplicada a Anakin, pero ahora con otro Skywalker.
Skywalker. Así que en realidad nunca Vader ni Anakin le habló a Kylo. Y ojo, otra cosa puntual aquí es que los fantasmas, y entre ellos Anakin, solo se manifiestan con Rey cuando cae el último de los Skywalkers, que es Ben Solo. Algo que en la versión del cómic de esa película, Rey recuerda hasta que está en Tatooine las palabras de su abuelo Palpatine cuando se jactaba de que había acabado con el último de los Skywalkers, para a partir de ahí negar su origen de sangre y apropiarse del nombre Skywalker justo a partir de la caída de su amado Ben Solo. Pero también no hay que olvidarnos que el otrora Kylo Ren, a quien idolatraba, era a Vader y no a Anakin, porque de Anakin casi nada sabía. Y no hay que olvidarnos también que el propio Darth Vader nos dijo, hasta en la serie de Kenobi y muchos otros contenidos, que él se encargó de matar a lo último que quedaba de su vieja persona, que era Anakin. Así que Vader y Anakin son dos entidades distintas. No sé tu fracaso, Obi-Wan. Mataste a Anakin. Yo lo hice. Y esto nos comprueba que la obsesión que siempre tuvo Kylo Ren y también Ben Solo por Vader era inspirada en esos hechos oscuros que hizo justamente su abuelo. Por eso después consiguió su casco, o incluso también visitó su castillo en Mustafar, entrando por su propia sangre Skywalker a la morada de Vader para descubrir toda la historia pasada de Vader y también de Anakin. Una que incluso su propia familia, los Skywalkers, no le contaron a Ben Solo, sino que la ocultaron. Y justo Kylo Ren ahí en sus viajes con Bane, el antiguo sirviente de Vader, como lo hemos visto en los recientes cómics del canon, Legado de Vader, protagonizados obviamente por Kylo, propio líder de la Primera Orden, descubriría que Anakin Skywalker fue un esclavo de Tatooine. Incluso sabiendo sobre Watto o de Gardula el Ho, algo que hasta el momento Ben Solo desconocía, y también desconocía que incluso se desposó en secreto con Padme Amidala en Naboo en Barikino. Incluso en su visita, Kylo se enteró que el fantasma de Vader se apersonó ahí para destruir y inundar todo lo que quedaba del sitio donde se casó con Padme Amidala, demostrándonos otra vez que Vader siempre quiso matar su pasado. Pero de esa lección también Kylo Ren aprendería. Pero lo simbólico de esto es que Vader en esos sitios había iniciado su proceso de corrupción oscura por las emociones básicas en relación al amor y la pérdida en torno a Padme. Pero también Kylo querría dejar el pasado morir, igual que su abuelo, y justo en la parte oscura de él tomaría inspiración. Y por eso hace perfecto sentido, Masters, que Anakin no le hablase jamás, porque Kylo estaba completamente solo, como Vader también lo estuvo, porque justo Kylo pues estaba obsesionado con la otra mitad de él, o sea, la Sith, la que Anakin terminó por purgar de sí mismo cuando se redimió. Y no hay que olvidarnos que la regla en Star Wars es que los fantasmas de la fuerza no operan en forma simplona para decirle a una persona lo que debe hacer, sino que la persona en cuestión lo tiene que encontrar por sí misma. Ese es el aprendizaje. Tal y como en sus momentos finales, Ben Solo también aprendería, regresándole lo que le había dado a Rey de un pedacito de la fuerza viva que ella le había dado para sanarlo en Kev Vir, para que con esto Rey renaciera en Exegol tras darla por muerta. Y si lo vemos así, todos son intervenciones de diversas partes de la luz, como los fantasmas de la fuerza o incluso Ben Solo, para que el lado luminoso no termine de morir del todo. Y los fantasmas de la fuerza del pasado intervienen también ante Rey, ante el último de los Sith, para acabar con este mal de una vez por todas, pero también para consumar la redención final del último de los Skywalkers, Ben Solo. Y esto lo hace, a mi parecer, Masters, aún mejor la intervención de Luke, de Ahsoka, de Anakin y del resto, que desgraciadamente sí debo decir, sí es malo no haberles visto las caras y solo escucharlos como voces. Sin embargo, creo que en términos de la redención de Ben Solo, esto sí funciona. Así que todo esto en su conjunto, Masters, nos hace de mencionar por qué en el mayor momento de necesidad para el lado luminoso de la fuerza, como siempre hacen los fantasmas Jedi, y en este caso para el último del linaje Jedi, se pueden aparecer para interceder, como tal cual hizo el elegido que es Anakin, aunque en este caso no para Ben, sino para la que sería la última de las Jedi en las secuelas, Rey Skywalker. ¿Por qué los Sith eran tan feos? Y en gran parte, Masters, esto se debía a que los lores del Sith, con el tiempo, gracias al uso del lado oscuro de la fuerza, aferrándose sobre todo a la vida terrenal, este mismo poder terminaba corrompiendo sus cuerpos físicos, algunas veces desfigurándolos por completo o haciendo que se vieran terriblemente decrépitos, tal como le sucedió al mismísimo Darth Sidious, que tal cual es el mejor ejemplo de esto, ya sea aún cuando no era tan viejo en los tiempos de la venganza de los Sith, que incluso fue desfigurado por sus propios rayos de la fuerza reflejados contra The Sith, o incluso décadas después que se veía mucho peor usando el lado oscuro antinatural, al igual que sus clones, para intentar no morir jamás, tal y como lo vimos en la secuela.
precuelas. No por nada también Palpatine podría crear ilusiones falsas de él mismo en la era imperial para crear una imagen de un emperador bondadoso, al igual que Sano como intentó engañar al Jedi Ezra Bridger en el final de Rebels, o incluso él lanzaba mensajes así ante el Senado también vistos en Rebels. Claro, su naturaleza violenta también provocaba que los Sith pudieran perder mucho de su propia humanidad, sumada a su lenta corrupción oscura, Masters. Por eso algunas veces tenían que valerse de su tecnología, piezas mecanizadas de pies humanos o hasta trajes de soporte vital completos, porque con el tiempo también iban perdiendo parte de su humanidad. Y esto lo hemos visto en personajes de varias eras tan diferentes como Darth Vader, Darth Maul o incluso Darth Malgus en la era de la Antigua República. Así que esto nos explica por qué los Sith se veían tan feos en la gran mayoría de los casos y por qué el lado oscuro lentamente los corrompía desde la médula, tal y cual como esto también se manifestaba mediante los ojos de Sith amarillentos. ¿Qué pasó con Naboo durante el Imperio y después de este? Y la verdad, Masters, pasó muchísimo en Naboo. No nos olvidemos que fue el mundo original del senador Sheev Palpatine y también de la reina Padmé Amidala, y lo vimos por última vez en las precuelas, ya en la era imperial durante el funeral de la senadora. Y las primeras cosas que sucedieron tras el régimen imperial es que el gobernador de Naboo, Sio Vivo, el cual lo conocimos en las precuelas, justo iba a retirarse y en las elecciones iba a ganar Sashay, una de las damas de compañía de Padmé. Sin embargo, eso no le convenía al régimen del ahora emperador e intervino, como se ve en la novela Queen Shadow, para que esto no se diera, y por eso se cambió la forma en la que los Naboo elegían a sus gobernantes, todo para que fueran simples lacayos de Palpatine en ese puesto, aboliendo el cargo de gobernador. Y en la era imperial se cambió por un simple mob local del sector espacial de Naboo. Pero curiosamente en ese cargo del imperio fue puesto no otro que Quarsh Panaka, el viejo capitán de Padmé del episodio 1, que ahora se había hecho un trumpista, un pro Palpatine apoyando al mismísimo diablo. Raider! Y él se mantendría ahí como un mob por casi década y media, en una época que por el favor del emperador Naboo seguía muy boyante, favorecido entre otros sistemas estelares por ser el mundo natal de Palpatine, pero a costa de sus propias libertades, tal cual como se ve en diversos cómics de Star Wars o hasta el cómic Legado de Vader reciente que protagoniza Kylo Ren. Y justo en esa época, a la mitad del imperio, sabemos que hubo un primer movimiento con una insurrección rebelde, con el joven Luthen Rael y la adolescente Kleya justo hacia la mitad de la era imperial, como lo vimos en los flashbacks de Andor. Y ellos pondrían un bombazo en Naboo para recordarles a todos la falsa utopía en la que vivían, tal y como se confirmó en la temporada 2 de Andor y por los creadores del episodio 10 de esta, Tom Bissell y Tony Gilroy. Pero la cosa no acabaría ahí, Masters, ya que el movimiento rebelde se haría sentir como vimos con Luthen Rael para el año 3 antes de la batalla de Yavin, y esto sería por otro aliado de Luthen, el mismísimo Saw Gerrera con sus partisanos, quien terminaría acabando con la vida del mob local de Naboo. Sí, el inhalador de Raido Gerrera acabaría con la vida de Panaka, Masters. That's freedom calling! Let it in! Let it run! Let it run wild! Pero en la era del fin del imperio no acabaría la cosa, porque el propio Darth Vader también volvería a Naboo para recordar su pasado atraído por su aliada Sabé, recordando y viendo diversos lugares que conoció de niño en Naboo y también en su otra vida como Anakin cuando se enamoró de Padmé, a tal punto de visitar justo un año antes de su muerte la tumba de su amada Padmé Amidala, para enfrentarse ahí en una trampa a todos sus fieles rebeldes, los amidalianos, dirigidos por la propia Sabé y otras damas de compañía de Padmé, al igual que muchos otros Naboo o Gungans, unos que el propio Darth Vader vencería pero también les perdonaría la vida. Esa sería parte de la insurrección de los Naboo que veríamos en contra del imperio, aunque claro, el mundo estaba ocupado hasta la médula por los imperiales. Incluso en esta época también sería visitado por Luke o la princesa Leia Organa en diferentes momentos, pero sobre todo ya tras la victoria en Endor se ejecutaría de parte del emperador la Operación Ceniza para eliminar ciertos mundos elegidos por Palpatine en su retirada, para que así ciertos líderes imperiales pudieran irse a las regiones desconocidas. Era una cortina de humo. Y esto tal cual se ve en el cómic de Shattered Empire y también en la campaña de Battlefront 2, donde tal cual Palpatine con la Operación Ceniza da la orden de acabar con Naboo, que era su casa. Pero justo ahí las fuerzas rebeldes encabezadas por la propia Leia Organa detendrían la Operación Ceniza junto con toda la flota rebelde para que Naboo fuera ahora sí formalmente libre.
Y entre otras cosas curiosas que sabemos gracias a novelas como Aftermath, es que en estos tiempos el famoso Jar Jar Binks también caería en desgracia por vincularse con el ascenso al poder de Palpatine. Como sabemos que él le dio el poder ilimitado manipulado por el propio Sid en los tiempos del episodio 2, terminando así el Gungan tristemente como un payaso de calle que hacía trucos en la plaza de Cid de Naboo. Pero no solo Jar Jar Binks caería en desgracia, sino el propio planeta Naboo, Masters. Porque justo porque la galaxia lo vincularía con Palpatine, este terminaría cayendo en una terrible crisis económica casi eterna y desgracia. Y este mundo ya no sería más boyante porque diversas familias criminales tomarían por la fuerza un mundo que poco a poco se fue yendo a la ruina, sobre todo porque estaba vinculado a ser el mundo de origen del terrible dictador que fue Sheev Palpatine. Y de hecho esto se retrata muy bien en los tiempos de las secuelas en el reciente cómic del canon Legado de Vader, protagonizado por Kylo Ren, donde justo Ben Solo en persona es acompañado por el sirviente personal de Darth Vader, Vané, y él básicamente le cuenta toda una historia donde en los tiempos previos al episodio 9 ellos dos estarían presentes en Barikino, en la región de los lagos de Naboo, que antes fue la casa de descanso de los Naverri, la familia de Padme, viendo cómo en el presente ese mundo estaba desolado y ahora era propiedad de una banda de criminales. Y todo lo bello de ese lugar donde antes Padme y Anakin se habían casado se había ido al carajo. Incluso veríamos con Kylo Ren cómo en estos tiempos se asumiría como nuevo rey de Naboo, siendo el líder supremo de la Primera Orden, dando todo un terrible mensaje a los Naboo y a los Gungan. Pero el planeta pues se había ido al carajo en parte porque las leyendas de Naboo decían que un demonio tiempos atrás había venido en su visita a este planeta para acabar en persona aquel lugar, inundándolo con sus terribles poderes y haciendo que ese lugar de amor se fuera a la ruina. Incluso según lo contado en las leyendas, hubo una negra figura fantasmal con un sable de un bello rojo carmesí que sentenciaría y callaría a todos quienes recordarían una cierta antigua reina de Naboo. Sí, Masters, Darth Vader había vuelto otra vez a Naboo para acabar con todo eso acerca de su pasado. Esto en los años finales del Imperio para ahogar su inmenso dolor. Así que esto nos comprueba cómo el destino de Naboo fue sumamente trágico y dramático, rimando también con la propia tragedia que fue la historia de Padme y Anakin ligada a este mundo. Pero si también quieres ver más sobre otro especial con otras grandes preguntas así de diferentes eras de Star Wars, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.